Hola Isabel, nada urgente, pero llámame, gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo o admiro o que me intriga o me irrita o que saben mucho o que la llevan o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta semana le dije que no era urgente, pero que por favor me llamara a Isabel Benque. Isabel Benque es chilena, pero una primatóloga de renombre mundial. No es coincidencia que sea una de las dos únicas chilenas que han ocupado el escenario de TED. Ella estudió filosofía en Cambridge, hizo su posgrado en la Universidad de Oxford en antropología evolutiva y hoy día es parte del grupo de investigación en neurociencia social y evolutiva de la Universidad de Oxford. En Chile es parte del Centro de Investigación de la Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. En nuestra conversación, por supuesto, que le pregunté por su experiencia trabajando en la selva del Congo, en un ambiente en que desde la magia negra hasta el ébola son realidades diarias. Pero sobre todo, de qué fue lo que la llevó a estudiar en ese ambiente a los bonobos, una comunidad de primates que en términos evolutivos son primos nuestros, entre los cuales la posibilidad de morir violentamente a manos de otro ha desaparecido, ha sido llevada efectivamente a cero, lo que hace que sus observaciones sean de infinito e incalculable valor para nosotros. En el camino hablamos de temas como el origen del SIDA y su semejanza con el origen de la actual pandemia del COVID-19. Hablamos de la relación entre el asco fisiológico y el asco moral y las consecuencias sociales y políticas que eso tiene. Hablamos de qué lecciones podemos aprender del proceso de cooperación y domesticación mutua que ella describe tuvo lugar evolutivamente entre lobos, perros y seres humanos. Hablamos también de nuestra predisposición al estrés, de las consecuencias personales y sociales que eso tiene, y también de la predisposición a la violencia reactiva, lo que hace aumentar o disminuir esa predisposición, y la importancia del Estado de Derecho. O sea, en resumen, una conversación que es una puerta de entrada al tema que queremos explorar en este podcast, que es aquel de cómo las personas realmente somos. Les dejo entonces con la notable Isabel Benque. Isabel, gracias por llamar. Oye, vi tu perfil de WhatsApp y en la foto ¿Ya? estás con una criatura gigantesca. Yo no sé si es un caballo chico, un perro grande, ¿qué es lo que es? Es enorme. Ay, mi Bailey, sí. El ¿Bailey? mismo perro que tenía el presidente Alessandri, un gran danés. Pero que en paz descansas. Ah, Bailey se murió, el de la foto. Sí, Bailey se murió, sí, se murió de viejo. Es Sí, pero gigantesco. gigantesco, gigantesco. Pero el perro más grande que yo nunca he tenido, pero también el más bueno. Esos perros grandes son, ¿Grande de qué porte? ¿Cuánto pesa no, gigante. Pesaba como 70 kilos. Era, y cuando yo le hacía así, iba para atrás y te ponían los pies arriba y era más alto que yo, pero realmente gigantesco. ¿Y qué edad tenía ¿Cuántos años vivió? Yo lo adopté cuando tenía 5 años, entonces nadie sabe muy bien Ah, cuántos años tenía, pero de haber muerto a los 10 años, que fue un gran danés, no es malo. ¿Es verdad eso que dicen que los perros grandes viven menos, o no? Sí, los grandaneses en particular no, no mucho. Oye, bueno, tengo 114 millones de cosas que te quiero preguntar, así que como a las 5 de la mañana cuando vayamos en la mitad de los temas, tú me paráis, sí, mucho. A ver, deja partir por una imagen que me quiero imaginar y que me la desmenuces. Tú caminando por la selva en el medio del Congo, o en el Congo al menos, no sé si en el medio, yendo todos los días, porque no sé si te quedabas a dormir en medio de la selva cerca de los bonobos, o todos los días tenías que hacer ese viaje. Descríbeme esa imagen, no sé qué hora de la madrugada era. Descríbeme esa caminata diaria a tu pega. La caminata diaria a mi pega empezaba a las 4:30 am.
tú salías de la cabaña donde vivía y te ponías una linterna de cabeza y pescabas el GPS y el GPS marcaba el punto. Siempre marcamos el mismo punto, es una manera de georreferenciar para después calcular la distancia. Y eso era lo primero, porque el GPS marcaba 0.0000 y después era como un 2, 3, 4. Lo que quiere decir que está como 12, 13 kilómetros al norte de la línea del Ecuador. Justo en la línea del Ecuador. Y la linterna iluminaba el aire a las 4:30 de la mañana y estaba muy oscuro. Se veían como miles de gotitas suspendidas porque estaba en el trópico y a las 4:30 de la mañana, si bien hace frío relativo, estaba condensado y ahí empezaba a caminar en la mitad de la oscuridad del trópico a las 4:30 de la mañana y caminaba. ¿Y esa caminata era de cuánto todos los días? Dependiendo de dónde estaba el grupo de estudio, que podía ser lo más cerca, en general no era, casi nunca era menos de 1 hora. Lo más cerca era en la época de poca fruta, que los bonobos se acercaban más hacia las zonas donde los aldeanos tenían plantaciones, que eso podía ser 45 minutos, pero en general era 1 hora y media. Pero en otras épocas, cuando estaban más lejos, cuando se estaban acercando a los territorios de los grupos vecinos, puede llegar a ser 2 horas y media o 3 horas. Entonces, el commute... ¿Y esa caminata la hacías con qué grupo? ¿Quiénes eran ustedes? La hacía siempre con 2 trackers, con 2 pisteros, que eran 2 personas locales, congoleses de la aldea, que son personas que conocen el bosque muy bien y que se han criado ahí y trabajan con nosotros, son como tú estás trabajando con ellos codo todos los días. Entonces hay mucha confianza y conocen el bosque, saben cómo leer los signos del bosque, cuando pasaron 3 bonobos en dirección este, etcétera, etcétera. Perfecto. Vamos siempre con ellos al bosque. Es muy fácil perder de vista a los animales, entonces... Y tú dices bosque y no selva. Claro, es porque hablábamos en francés, entonces era la forêt. La forêt. Sí, claro. O samba en lingala. Ya, pero uno que creció viendo Tarzán, sí, sí. Que era un pretexto para ver a Jane, en realidad, pero escucha selva y se imagina peligro automáticamente. Esto es una selva... Tradúceme ese trozo de geografía, o mejor dicho, ¿en qué es distinto de la selva que uno tiene dibujada en su cabeza? Que es con leones, con elefantes, con toda clase de peligro, animales salvajes. No el ambiente en el que uno decida irse caminando o en bicicleta a la pega. Realmente. Claro. Bueno, primero tenía muchos peligros, sobre todo los peligros tenían que ver con un peligro menos glamoroso, que de partida no hay leones ahí, ¿eh? Los leones están en la sabana, entonces en ese sentido es distinto. Y elefantes de bosque ha habido históricamente, pero por la caza ilegal los elefantes de bosque han disminuido mucho. Pero sí son parte de ese ecosistema, pero no así los leones. El peligro más importante, uno es la serpiente, porque hay muchas serpientes, algunas más venenosas que otras, mambas negras, mambas verdes, víboras del Congo, etcétera. Pero la manera más fácil de morir o de que tuvieras un accidente importante es que es lo que se llama deadfall. Como estás en un bosque, en una selva primaria, que te caiga un pedazo de... Exacto, porque claro, en el fondo hay árboles viejos y árboles muertos, pero además sucede que tú estás siguiendo un grupo de animales que son mamíferos grandes, que empiezan a seguir un grupo de 30 niños de 12 años que van por los árboles. Entonces, mientras ellos se mueven, se caen cosas, son animales grandes. Y eso pasaba bastante. Y después de que yo tuve un par de encuentros bien peligrosos en ese sentido, y después de que yo me fui han habido accidentes importantes, una persona murió y hay 2 japoneses investigadores con secuelas de por vida por accidentes. Sí. Bueno, piensa tú que en
me calza en un ambiente completamente urbano como Washington, la capital de Estados Unidos. La estadística, ya no me acuerdo del número, pero tú estás advertido del riesgo de morir porque se te cae un pedazo de un árbol encima, porque es permanente, en una ciudad. ¿En Washington State o en Washington No, en ciudad? Washington DC, sí, en la capital. Es impresionante. Ah, Se caen los árboles primero, porque como llueve mucho, las claro. raíces son muy Sí, superficiales y sí, se caen exacto. permanentemente con toda clase de tormenta. Claro. Y se caen muchas ramas. Para que te digo, con la primera nieve o si cae una mezcla de agua con hielo que se deposita Sí, pues aumenta el peso en las ramas, sí, y claro. aumenta el peso, salir fuera de tu casa, escuchar la crujidera de ramas, es como escuchar crickets Sí, así en la selva, son sí, las ramas una detrás de otra, que es impresionante. sí. Así que imagino lo que debe haber sido eso. ¿Y cuántos meses estuviste tú? ¿Fueron varios años que Claro, estuviste? durante 3 años, cada año durante 3 años estuve por una temporada larga. Entonces fueron 3 años de estar en el Congo, pero no fueron 3 años de corrido, Claro, sino que se hace lo que se llama un field season, una temporada de terreno. Y las temporadas de terreno son muy largas, son de varios meses, porque es muy lejos, es difícil de llegar, es caro llegar, es peligroso llegar. Entonces no es como que tú dices, ya voy a hacer un fin de semana de terreno no, claro, en Valdivia y me voy por el fin de semana a Osorno. No, cuando tú llegas te tienes que quedar, no hay vuelta, porque no claro. hay avión que te venga, no hay forma de transporte. Entonces, en ese sentido, eso es bueno, porque no hay ninguna decisión que tomar. Tú llegas y te quedas. ¿Y qué año fue eso? Eso fue el 2009, el 2010 y el 2011. O sea, y si no te mata, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Un riesgo político. Te mata el ébola. ¿Ah? Sí, bueno, es una manera muy elegante de decirlo, claro. Claro. ¿Cuál era el ambiente social, digamos, ¿no? que se vivía en ese minuto en el Congo? Es que el Congo es un país gigantesco que es del porte de Europa Occidental. Wow. Entonces, lo que nosotros sabemos del Congo por los conflictos políticos tiende a ser en el borde hacia Uganda y Ruanda, que entonces Perfecto. sabemos lo que pasó en Atroz. los genocidios, sabemos entonces, lo que la gente van a conocer la película tal vez Hotel Ruanda y el conflicto entre los Hutu y los Tutsi, van a tal vez a saber de Kabila. Todo eso tiende a ser en el borde de Ruanda y Uganda. Y también, los conflictos que pasan en Kinshasa. Pero el lugar donde yo estoy era a 1.000 kilómetros, a vuelo pájaro, de Kinshasa. Entonces, y no solamente a 1.000 kilómetros, nosotros que somos chilenos, también estamos acostumbrados a decir 1.000 kilómetros, manejáis de Santiago Santiago a Puerto Puerto Montt, Montt. claro. Sí, claro. Pero no hay una carretera, no No. está en la ruta 5. Entonces, vuelo de pájaro 1.000 kilómetros, que es selva, es una distancia muy grande Varios porque no días. tienes muchos días. Entonces, o subes por el río y te vas navegando río arriba. Oye, perdona, ¿y el ébola es una preocupación permanente ya o es por No, épocas? es Ha por habido época. ya, Sí, lo que pasa, yo tuve mucha suerte porque estuve en una ventana donde no había ébola, si bien sí pasamos un susto. El primer año que yo llegué, que fue el 2009, aterricé en Kinshasa y había que pasar algunos días ahí para sacar los permisos, etcétera, y nos avisaron que habían 4 muertos en el pueblo de al lado, que habían muerto por hemorragia de sangre, claro. por los oídos, etcétera, y se parecía mucho a los síntomas del ébola. Y pararon toda actividad, y en la CDC, el Center for Disease Control, que en esa época no mucha gente sabía qué es lo que era, pero yo sí sabía. Hoy día, gracias al COVID, todo el mundo está familiar con esa sigla. Dijo, separa todo, no vayan a ir, y Ya. mandaron a su gente a investigar. Pensaron que era ébola. Entonces yo estuve muchos días parada en Kinshasa pensando que me tenía que volver a París y después a Claro. Inglaterra de Ahora, lo que vuelta. pasa es que si no era ébola, era otro bicho o virus igual de tremendo nomás. Solo que no sabemos cómo se llama. Y es que claro, lo que pasa es que al final lograron saber, y era una bacteria que se llama Shigella, Ah, que
la forma de muerte es parecida al ébola, pero es una bacteria, no es un virus y no tiene el nivel de contagio que tiene el No hay ébola. contagio, claro. Y digamos, eso fue, pero no pasó a mayores. Pero sí me impresionó mucho porque cuando finalmente se levantó y volvió la CDC y hicieron el análisis y determinaron que era Shigella y no era ébola, cuando finalmente pudimos volar a la aldea que se llama Yolu, donde habían estado los muertos. Entonces hay toda una ceremonia y te reciben los administrativos. Yo les dije, bueno, lo siento mucho, nos enteramos, lo sentimos por la muerte, y me dicen, no, madame, fue la sorcellerie, fue la magia negra en el fondo. La sorcellerie. La sorcellerie. Entonces, y ahí fue como que tú dices, ok, estoy entrando a otro mundo, porque... A otro mundo, Sí. claro. ¿Y la gente que trabajaba contigo estaban como, no sé cómo decirlo, occidentalizados o eran personas que No. estaban en esto? Uno de ellos fue el que te dijo esto de que era magia Sí, negra. sí, Ah, sí, que era magia negra. No, ellos no estaban occidentalizados. Las personas blancas con que estaban acostumbrados a trabajar eran japoneses, porque los japoneses son los que tenían y tienen un campamento de investigación de bonos allá. Entonces cuando yo iba en la moto, y aparte que era muy rara porque no hay mujeres blancas, entonces yo era la única mujer blanca que estaba ahí. Y en el camino los niños gritaban, les japonés, cuando me miraban a mí, yo era como, pero si mira, soy chilena, soy latina y tengo unos ojos redondísimos. ah, Entonces eso me llamó mucho la atención, o sea, para que ellos crean que yo soy japonesa, claro, un blanco era japonés. claro, un blanco era japonés, tú eras Claro. blanco, por lo tanto eras japonés. Pero Oye, espérate, y no quiero ponerme a hablar de este bicho miserable que tenemos dando vuelta. sí. Hoy día me tuve que hacer el examen de ¿El PCR. test? Sí, ¿Ya? sí, sí, sí. En fin, esta cuestión, al final todos vamos a sacar ese boleto y Sí. parece que a nosotros ya nos llegó. ¿Tienes alguien, por qué te lo hicieron? ¿Tienes alguien contagiado cerca tuyo? Porque el pololo de mi hija mayor está ya diagnosticado, confirmado. Ojo que después de hacer 3 de esos test rápidos de 3 marcas distintas en el largo de una semana y los 3 le salieron negativos, pero se hizo el PCR igual porque no tenía nada de sabor. Y tenía el bicho. De hecho, no, es anecdótico, pero parece que lo convenció es que con la persona con la que vive, el compañero de departamento, se estaban tomando piscola y el amigo le echó, no sé si bitters o le echó algo, Y no lo pudo alguna cosa leer que en el no fondo, tenía claro. idea, no tenía idea de lo que estaba tomando. Bueno, Claro. entonces, y mi hija está con algunos síntomas, yo estoy con dolores en las pantorrillas, un poquito de fiebre, pero bueno, pero no le demos más bicho, para eso está la vitamina Ya. C, para eso está la vitamina D, para eso están todas esas Sí. cosas. Pero el ébola tiene un origen parecido a lo que creemos que es el origen de este coronavirus, en el sentido de que es producto del consumo de animales, un rollo parecido. La zoonosis. Zoonosis, creo que se llama eso. Zoonosis. La zoonosis se define como enfermedades que se transmiten de animales no humanos a animales humanos. Y eso ha ocurrido muchas veces. El otro ejemplo muy conocido es el SIDA. El SIDA existía como SIV, Simian Immunodeficiency Virus, el síndrome de inmunodeficiencia de los simios. Y no sabemos por cuánto tiempo, pero era al parecer muy estable y no causaba como SIV, lo que causa como HIV el SIDA en humano. Y por los análisis genéticos, se cree que alrededor entre 1900 y 1920 se produjo el evento zoonótico en el cual el SIV salta de simios a humanos porque humanos comen chimpancé. Y al comer chimpancés, el SIV muta y se transforma en HIV, Human Immunodeficiency Virus. 1920, no tenía idea. Yo pensé que el origen de esto era casi coetáneo con la manifestación humana, digamos, con la plaga. El HIV, ¿no? El HIV es bastante reciente.
y sabemos cuáles son los primeros casos. Incluso, bueno, yo tengo una hipótesis me metí un poco en ese evento zoonótico, simplemente porque como yo estaba en el Congo y conozco la historia de los últimos 100 años, creo que las condiciones ecológicas se dieron, que lo que pasaba era que estaba la época de Leopoldo y la explotación del caucho en esa selva, y se empujó mucho a los aldeanos a salir de sus aldeas y a ir cada vez más lejos para poder traer caucho de vuelta. Entonces, personas que habitualmente comían y dormían en sus aldeas fueron empujadas a comer y dormir en el bosque. Okay. Entonces, es probable que ahí aumentó la caza de chimpancés de una manera que antes, porque obviamente los seres humanos y los chimpancés habían coexistido en esa selva por mucho tiempo. Pero ahí aumenta el consumo de carne de chimpancé por los humanos, y el primer caso de SIDA es en 1960 en Kinshasa, y luego se va de Kinshasa a Haití, de Haití a Estados Unidos, y ahí explota en los 80 como el SIDA, digamos, que conocemos. Pero ese es un ejemplo, sí. Wow, no tenía idea que ese era el origen. O sea, lo que nos pasó ahora nos ha pasado antes y nos va a seguir pasando si seguimos comiendo bichos de esta manera, devorando ecosistemas, como te he escuchado. Y mientras más, claro, y en el fondo, claro, devorando ecosistemas, entonces hay dos cosas. Uno, en general, es la fragmentación y la destrucción de la naturaleza, y sobre todo la naturaleza salvaje y que está cada vez más fragmentada, pero también en particular el problema de los wet markets, o sea, de estos mercados y del consumo de animales salvajes que van y que se cazan y estados los wet markets. ¿Por qué se llaman wet markets? Es que lo que pasa es que wet markets... Yo tengo una versión personal, sí. pero dame tú la que sabe. ¿Por qué se llaman wet? ¿Por qué mercados húmedos? A ver, no, pero me gustaría saber tu versión personal. No, porque yo estuve visitando una cuñada mía, trabajó en China varios años, y cuando la fui a visitar, a mí me encanta cocinar y comí de todo. ¿Ah? No comí pangolín, no comí nada de estas cosas, pero uno va al supermercado, el equivalente a un Jumbo, un Unimark de acá, y la sección carne es como la sección mascotas de otra tienda, y que entendí tenía que ver con que como es una cultura, una sociedad en que la refrigeración llegó anteayer. Sí, claro. Para asegurarte que algo esté fresco, tiene que estar vivo. Sí, exacto. Y había toda clase de bichos vivos ahí. Todo. Esa es la razón. Eso es, mira, porque cuando tú vives en los trópicos lo entiendes al tiro. La primera vez que yo vi un wet market fue, creo que en junio del año 2000, en la isla de Sulawesi, en Indonesia. Y obviamente para un chileno es muy impresionante porque es muy terrible. Y al principio tú crees, bueno, esto es algo que viene de la crueldad, pero es una necesidad práctica. En el Congo era lo mismo. Tú llegas a Kinshasa y están los wet markets ahí porque entiendes, y se transportan los animales vivos, pero en condiciones paupérrimas, porque no estás tratando de transportar un animal vivo, sino que simplemente estás tratando de que no se pudra la carne. En el minuto que tú matas un animal, se pudre. Se empezó a deteriorar, claro. Entonces, pierde valor. Se empezó a deteriorar. Entonces, los tratan de mantener vivos, pero vivo estoy ocupando de una manera amplia. Y es una crueldad gigantesca eso. Ya, pero no hablemos más de este... Como te decía, del maldito bicho. Sí, del maldito bicho, que además yo creo que tenemos para largo, porque todo indica que en Chile estamos muy lejos todavía de que se contagie siquiera el 5% de la población. Lo que te sugiere que este ciclo en el que estamos, que no creo que se vaya a repetir igual nuestra reacción. Yo creo que el bicho se va a seguir comportando igual mientras no tengamos una vacuna, pero lo que sí quiero decir, porque la leí en su minuto, para los que escuchen esto, que aunque hayan, porque esto alguien lo puede escuchar en 80 años más, ¿no? Esto lo estamos grabando en mayo del 2020,
y vayan a buscar el diario La Tercera del 28 de marzo del 2020 y lean la entrevista a Isabel Benque. Porque de verdad, de verdad, la profundidad que tuvo esa entrevista tuya, a mí me la ha comentado mucha gente, es una profundidad que es escasa y puso las cosas en perspectiva, para mí al menos, y unas razones por las que tenía pendiente llamarte, para preguntarte, no sé, desde cuál es el rol evolutivo de la envidia y por qué, y el pelambre lo tiene o no. O sea, hay muchas cosas que pongo esos dos ejemplos a propósito, porque una de las cuestiones que me gusta explorar en estas conversaciones es cómo las personas realmente somos, que no es como creemos que somos o como queremos. Ni como queremos que somos. Exactamente. Sí. Y somos lo que somos, una canción de un uruguayo famosillo por ahí. Y somos lo que somos por buenas razones. Creo que tú mismo en esa entrevista decías algo así como el pánico, esa reacción que no te ayuda en ese minuto, pero el pánico existe por algo. Creo que lo decía respecto del pánico. O sea, si existe el pánico es por una buena razón, porque en algún minuto sirvió. Sí. No sé si te lo leí a ti o no en esa entrevista o no, pero... Sí, lo dije en el contexto además de lo atávico que es el miedo al contagio. El miedo al contagio existe porque evitar el asco a la enfermedad es algo que, si tú lo piensas, es adaptativo. O sea, en general los seres humanos nos da asco la sangre, las feces, los olores pútridos. O sea, si tú piensas en la distribución de los fenómenos que dan asco, no es aleatoria y tienden a tener un correlato empírico, las cosas que te enferman, con las sustancias que tienen patógenos. Entonces, eso no es menor, digamos. Y de las cosas más tremendas que he escuchado o leído, y no me acuerdo de nuevo a quién, es un problema mío, una ventaja, que no tengo re mala memoria, y como yo todas estas cosas no las he estudiado, las he leído nomás, ya no sé qué le escuché a quién, qué idea mía, qué idea de otro, así que soy libre. Sí, claro, se mezcla todo. Sí, no tengo que hacer footnotes, pero a alguien le leí y le escuché que si tú en un escáner cerebral, en un MRI, estás observando el cerebro en tiempo real, el lugar del cerebro que se activa cuando tú sientes asco, algo podrido, o un mal olor, es el mismo que se te activa cuando tú escuchas enunciada una idea que rechazas. Absolutamente. El asco moral... Eso es dramático. Eso es dramático, y es súper importante entenderlo, porque primero está el asco fisiológico, ¿ya? Y tú puedes ver que, o sea, tu perro puede manifestar comportamientos que puedes interpretar como asco. Y nosotros no tenemos asco fisiológico de todas maneras, y esa sensación. Pero el asco moral está scaffolded, está arriba, digamos. Sí, montado encima y ocupa la misma maquinaria fisiológica. Es el mismo andamio. El mismo andamio, esa es la palabra, el mismo andamio que ocupa el asco fisiológico. Entonces, una cosa que yo los invitaría a todos los que están escuchando esto en el 2020, cuando todavía estamos con pandemia, hacer un ejercicio de etología humana, que es observar el comportamiento natural de los seres humanos en este contexto, que es que fíjense en el lenguaje que está circulando y cuántas palabras están relacionadas al asco. Ya hay muchas palabras, ya hay mucho lenguaje que es de asco. Asco moral, el comportamiento de esa persona es detestable, repulsivo, es asqueroso, repulsivo. Yo he visto muchos tweets, por ejemplo, que simplemente alguien forwardea algo y pone encima asco. Y no se refieren a un montón de fecas ni algo podrido, están hablando de asco moral. Y probablemente lo que están sintiendo cuando leen al enemigo, sí, claro, lo están sintiendo en la garganta o no sé dónde se siente el asco. Y le provoca repulsión. Claro. Y le provoca repulsión, por supuesto. Entonces, ese es un ejemplo para mí que es como emblemático
de lo complicado que es el desafío que tenemos como sociedad, como seres humanos, y la gracia gigantesca que tiene que en general funcionemos bien, cuando, como tú dices, estamos lo que somos como sapiens, que es como la última media hora de nuestra historia en realidad, está montada o se construyó usando estos mismos andamios, pero que estaban hechos para otra cosa, para detectar alimentos podridos, y seguramente de ahí viene el rechazo al extranjero, ciérrenme la frontera. Por supuesto, y tú estás vivo hoy y los que escuchan están vivos hoy gracias a que tuvieron muchos ancestros que vieron cosas que le dio asco y gente enferma y gente con infecciones y dijeron, oh, qué horror, yo no me quiero acercar. Y arrancaron. Y arrancaron y no se contagiaron. Y por eso siguieron viviendo y no. Claro. Y los abiertos, los confiados, los welcoming, los receptivos, se contagiaron y murieron. Es tremendo. Claro, pero muchos de esos abiertos vivieron porque por ser abiertos también hubieron otras instancias en que eso los benefició. Cooperaron. Esos seres abiertos cooperaron, también exploraron, tenían menos miedo a lo nuevo, por lo tanto fueron al valle del lado y descubrieron algo nuevo. Entonces, por eso también, si empiezas a pensar así, te das cuenta que la enorme variabilidad y diversidad de temperamento también se explica porque cada rasgo temperamental tiene sus trade-offs. Tiene, en el fondo, no es bueno ni malo en sí mismo, nosotros tendemos a querer juzgarlo así, sino que tiene un contexto en el cual puede ser bueno o puede ser malo según lo que esté pasando. Porque tú puedes decir, claro, ¿es bueno ser abierto o es malo ser abierto? Bueno, depende, vacas flacas, vacas gordas, cuál es el ambiente. ¿Cuándo? Y gracias a alguno de ellos, como dices tú, es que tuvimos inmunidad en algún minuto respecto de todos esos bichos. Alguno fue, alguno se quedó, no arrancó y resultó ser inmune y hizo posible hacia adelante resistir ese contagio. Los que arrancaron estaban como, quisiera estar yo todavía, no contagiado de este bicho. Sí, claro. Bueno, es que estábamos hablando del comportamiento social en relación a la enfermedad. Claro. La inmunidad obviamente tiene otros componentes. Pero claro, creo que primero que es súper importante dejar en la cabeza de la gente que está escuchando, nosotros hemos estado acostumbrados a pensar en la salud porque estamos en una sociedad que es como una enfermedad se soluciona con una pastilla. Estamos acostumbrados a pensar en soluciones farmacológicas, que en el fondo son intervenciones que vienen en una pastilla o en una vacuna. Y hace sentido por qué pensamos así, porque hemos tenido avances impresionantes en ese sentido. Pero lo que yo creo que nos permite pensar esta pandemia es que tenemos otras soluciones de salud pública que no son solo farmacológicas, sino que son sociológicas, si tú lo quieres. O sea, que el comportamiento social es una intervención de salud pública. Piensa, lo que estamos haciendo hoy día es eso. Es eso. O sea, claro, nos lavamos las manos y ocupamos mascarilla, pero el mayor impacto de la intervención de salud pública que estamos haciendo es una intervención conductual. Entonces, eso, y esa es la brillantez del virus, de este virus en particular también. ¿Cómo así? Es como que hagamos como un ejercicio metafórico, ¿verdad? Porque si tú pudieras pensar como un virus, imagínate tú eres el SIDA, eres el HIV o eres el ébola. Los mecanismos de transmisión del HIV y el ébola hacen que sean mucho menos contagiosos que el COVID, que el coronavirus. El coronavirus... Porque te mueres muy rápido. Claro, uno, por el ébola, porque te mueres muy rápido, y el HIV que se contagia por el sexo. Entonces, tú dices como virus, eso lo solucionas con un plastiquito. Entonces, si tú pudieras pensar como un gran estratega y tú fueras un virus, dirías, lo que voy a hacer es contagiarme ocupando el comportamiento que, como si él no hubiera estudiado y supiera que somos animales sociales y que nos encanta juntarnos y abrazarnos y tocarnos y conversar. Entonces, es como hubiera dicho, yo sé lo que estos gallos hacen
Claro. y les cuesta mucho dejar de hacerlo. Y por tanto me voy a quedar calladito, aguachapadito ahí. Por lo tanto, uno, me voy a transmitir así, y dos, no los voy a enfermar al tiro, y no los voy a matar tanto tampoco. Esas tres condiciones se juntan. Ocupar el comportamiento social, no enfermarlos al tiro. Y tres, no matarlos tanto tampoco. Por eso es que se puede esparcir tanto. ¿Tú viste alguna vez un juego tétrico? Hoy día es tétrico, en su minuto era entretenido. Yo lo tuve en mi teléfono hace 10 años. Que era una app, un juego, en que ganar consistía en eliminar a la raza humana. No está allá. No, estaba en el Congo, así que no me de estar tocó. dando vuelta todavía. Y era una app de iPhone. Y tú tenías que diseñar un virus. Y justamente los parámetros eran estos. Tú tenías que ser algo que fuera letal. Claro, pero no tan letal. Pero no tan letal. Sí. Y tenía que ser contagioso y tenía que demorarse. Claro. Entonces y era muy difícil, no fácil, tétrico. O sea, visto hoy día, te lo voy a buscar y te voy a mandar el link, porque estoy seguro que sigue dando vuelta. Y ganar consistía en eso, en diseñar el virus perfecto, que era la mezcla de stealth, ¿cómo se diría? De volar debajo de los radares, que se demoraran en detectarte, de que, en fin, brutal. Pero, sí, tú ibas a decir algo. No, que eso es porque en el fondo escucho bastante en la discusión pública que es, bueno, también es una especie como de la moralidad del virus, que el virus quiere matarte. De hecho, no. Si tú piensas, por eso lo invito como a pensar, siempre hay que pensar como desde el bicho que tú estás mirando, no desde ti. Entonces, si tú piensas como un virus, si tú quieres, en el fondo lo que el virus quiere, entre comillas, es reproducirse, tú no debieras querer matar a tu host. Claro. Porque si tú matas a tu host muy rápido, no te puedes reproducir. Entonces, en ese sentido, el coronavirus es más brillante que el ébola. Lo que tú estás diciendo es que el ideal para este bicho es que no se muriera nadie. Contagiar a toda la humanidad. Claro, que se murieran poco, en el fondo, lo que le beneficia al bicho es poder reproducirse, no necesariamente matarnos. Claro. Nosotros somos vehículos para su reproducción. Y el gran derrotado es el virus de la influenza este año. Claro. O sea, si está en competencia con alguien, le ganó por masacre a la influenza. Sí, vamos a ver. Pero volviendo atrás, esto del asco que es tan duro, tan brutal, y que procesemos nuestras opiniones políticas o nuestra reacción a las opiniones distintas a las nuestras con la misma biología, fisiología que el asco, que la repugnancia a un alimento contaminado, es una de esas manifestaciones de que somos muy distintos a como creemos que somos. Y yo creo que el no tener más conciencia de eso y que esa conciencia no sea más divulgada, hace más difícil hacer sociedad, hacer política, hacer bien común, hacer progreso, hacer futuro. O sea, cuando nosotros en evolución hablamos de que la envidia o el asco o el amor o el odio o cualquier rasgo existe por una razón, no quiere decir que digamos, por lo tanto es bueno o no, por lo tanto, ahí es que ese salto siempre como que yo creo que se nos acusa a los que pensamos evolutivamente que ustedes lo están justificando. No, claro. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es entender de dónde vienen las cosas y por qué son como son, pero sin caer en la falacia naturalista. Entonces eso lo digo, yo sé que tú lo sabes, pero lo quiero repetir porque es súper importante. Es súper importante es súper buena la aclaración, porque además yo creo que la utilidad de saberlo es entender que uno tiene una tendencia a la envidia. Claro, y es entender en qué contextos ocurre y entender cómo está distribuida en la población, porque también muchos de estos rasgos tienen distribuciones que no son aleatorias y que están influenciadas por la ecología. ¿A qué me refiero con influenciadas por la ecología? Que bajo ciertos contextos se dan más o se dan menos. Por ejemplo, cuando hay más incertidumbre, cuando hay menos incertidumbre, cuando la seguridad de los lazos se ve afectada. Nosotros somos animales que tenemos plasticidad conductual, como la gran mayoría de los animales que viven largo tiempo y son inteligentes y tienen cerebros grandes y tienen complejidad social. Como aprendemos de los otros y tenemos cultura, nuestro nicho es la cultura. Entonces, ¿a qué me refiero con nuestro nicho es la cultura? Nosotros creamos cultura, pero cuando creamos cultura creamos condiciones
que nos afectan a nuestro propio comportamiento. Entonces, por eso es que la cultura también nos cambia y por eso es que todas las discusiones de que si es natural o es cultural, Claro, me parece un poco vacía, porque es una dicotomía que es falsa. La cultura emerge de nuestra propia de lo que naturaleza, no, somos, de lo que no realmente está somos. separada. Claro, claro. Entonces, establecer en eso como cultura o instinto es un poco una pérdida de tiempo, o sea, obviamente entendemos de dónde viene, pero la cultura es parte de nuestro paquete natural también. Somos seres culturales, entonces ahí es donde tenemos un potencial también de cambio, porque creo que al final, y me imagino que un poco lo que tú vas sin saber cuando estamos pensando en política y en contingencia y en cambio, es que decimos, ok, somos esto, ¿y ahora qué? Claro, ¿Verdad? Es claro. como, ¿y ahora qué? Pero yo creo que hay, claro, hay que partir por el somos esto. Al, al comienzo te preguntaba por qué a las 4:30 de la mañana empezaba a caminar por la selva del Congo y era Ah, sí, para ir a observar a bonobos. sí. Eh, ¿Cómo se dice? No se dice manada, soy lo más ignorante de esto. ¿Cómo se describe? Un grupo, una Un grupo, comunidad. una comunidad. Y es por, tú los observabas, ¿por qué? ¿Qué es lo que andabas buscando? ¿Andabas buscando claves de cómo realmente somos nosotros? ¿Cuál es la lógica de haberte metido en eso, en fin, de haberte dedicado a algo tan especial y Mm. eh, fascinante? La lógica, a ver, siempre me gustaron los animales en sí mismos, ¿ya? Pero estudiar este tipo de animal, dice, no es estudiar cualquier animal. Es inevitable estudiar un animal así sin mirarte a ti como especie todo el rato. Es como la cosa de entenderse uno mismo mirándose el ombligo Ujú. o entenderse uno mismo mirando los que tienes a tu alrededor y entendiendo tu contexto. Entonces, todo el programa de estudios que tiene que ver con ciencias que son muy interdisciplinarias, es para que son como las ciencias del ser humano integradas, creemos que estudiar animales que son parecidos a nosotros, ya sea en términos ecológicos o en términos evolutivos, es muy útil, porque entendemos cuál es nuestro contexto, de dónde venimos. Entender al ser humano no se puede entender solamente mirando al ser humano. Nos entendemos en función en relación a qué nos estamos mirando. O sea, es como Entonces, tratar de descubrir esos andamios de los que hablabas antes. claro, ¿No? claro, ¿cuál es tu herencia? Es como, imagínate, si tú de repente despiertas y tienes como una gran crisis de ti mismo y te quieres entender y quieres entender tu pasado, porque todos llegamos a una cierta edad en que decimos quiénes fueron nuestros abuelos y el lado de la mamá, el lado del papá, y empiezas a hacer como árboles genealógicos, y mi familia vino de Arica y eran aventureros, y el otro lado de la familia eran del sur y eran más ordenados. Entonces tú dices, bueno, este lado mío me viene de la familia Claro, del sur claro. y este lado es inevitable, y quiénes eran los artistas y quiénes eran los matemáticos, y quiénes eran los mal portados, etcétera. Y esto es un poco lo mismo, pero con más ceros en el tiempo. Porque también si tú entiendes como tu herencia familiar, dices, bueno, no, ¿cuáles son tus cargas y potencialidades? Y creo que también te amigas un poco con eso y creo que también es un programa de cambio más realista, porque es como, bueno, ¿qué es lo que es inherentemente tuyo y en realidad va a estar contigo siempre? Siempre estamos como bastante obsesionados de como que, ¿cómo va a cambiar el ser humano en el siglo XXI? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar y qué debiéramos cambiar? Pero, pero no prestamos mucha atención a qué es lo que no va a cambiar. Y Claro. que, entonces, obviamente los bonobos y los chimpancés no son nuestros pasados, porque no son nuestros ancestros, son nuestros primos. Eso se lo puede explicar bien porque ahí creo que tenemos todos los giles como yo una confusión normal, que creemos que el Sí, mono se transformó en humano y no. sí, En algún minuto algo se fue por acá. sí. Lo primero, creo que la analogía que es más simple es la de los primos y los abuelos. Entonces, tú tienes primos, tienes varios primos, y me imagino que tus primos tienen distintas características, Claro, pero si ves como los primos de un lado, hay ciertas cosas en común,
¿Y por qué hay ciertas cosas en común en los primos de ese lado? Porque tienen un abuelo común, ¿verdad? Claro. Entonces, los bonobos chimpancés no son tus abuelos, son tus primos. Nosotros compartimos un ancestro común, unos abuelos, Claro. y de ahí cada ramita de la familia siguió cambiando en sus maneras particulares. Entonces, nuestra rama de la familia sufrió cambios mucho más extremos que la rama de la familia de ellos. Ellos también cambiaron. Entonces, ellos no representan, como nuestros primos, un estado pristino, antiguo. Claro. Sí, de alguna manera, al estudiarlos a ellos, podemos reconstruir lo que fueron nuestros abuelos. Esa es la gracia. Porque nuestros abuelos mismos están muertos, están extintos. Y Entonces, tenemos información genética e información de fósiles, pero no los podemos escuchar reír, ni jugar, ni nada, porque están claro, extintos. oye, para entender, y entre sí, los chimpancés y los bonobos y los... Gorilas, son, claro, orangutanes. entre ellos también son primos. Claro, entonces ellos, por ejemplo, los chimpancés y los bonobos están mucho más Y los cerca de baboons. claro, los chimpancés y los bonobos están mucho más cerca de cada uno que ellos están de los gorilas y que ellos están más cerca de nosotros que de los gorilas, por ejemplo. Perfecto. Entonces, somos una rama. Y la abuela metafórica de la que estábamos hablando, el abuelo, Sí. el antepasado común a todos nosotros, Sí. básicamente, ¿qué edad tiene? Unos 6, 7 millones de años, África Central. 6, 7 millones de años. Y nosotros lo que llamamos, lo que creemos ser nosotros, el último piso de los andamios, Sí. tenemos ¿cuánto? 200.000, 400.000. Como especie, Sí. nosotros tenemos 200.000 años aproximadamente. Como plan corporal, unos 2 millones de años. ¿Qué me refiero a un plan corporal? Si tú miras el esqueleto de un chimpancé o de un bonobo, tú no reconoces un humano, porque son seres arbóreos, por cómo tienen, no sé, las costillas, no es un Homo erectus. Un Homo erectus, en el fondo, del cuello para abajo, es indistinguible de un humano moderno. Perfecto. Con caderas claro, delgadas. angosta, con las costillas para abajo. Es alguien que podía correr una maratón. Tiene un Perfecto. cerebro todavía mucho más chico que nosotros, por eso te digo del cuello para abajo. Pero tú Perfecto. inmediatamente reconoces a un bípedo, lo que se llama bípedo obligado. Alguien Eso, que 2 millones de años. sí. Entonces, ese es como el plan corporal. Luego el cerebro va creciendo y sigue creciendo, pero como especie, 200.000 años. Y pasa ahí algo parecido, así como tendemos a creer que descendemos del mono, ¿no es cierto? Es que somos simios todavía. Lo que pasa es que somos, claro, sí. Sí, lo sé, ¿no? Pero te voy a decir que también está la idea de que los neandertales, ponte tú, también son antepasados nuestros y también son primos, ¿o no? No, son primos, mucho más cercanos, claro, Claro, mucho más cercanos, son homo. por supuesto. Entonces está el típico ejercicio de un neandertal vestido con chaqueta y corbata en el metro de Nueva York, que seguramente no lo hubieras reconocido como una especie distinta. Y también sabemos hoy día que es fascinante toda la evidencia que está emergiendo de que hubo mucha hibridación Claro. entre humanos, neandertales, pero también todas estas otras especies, que lo que yo encuentro que es increíble, increíble. A ver, pusiste cara de fiesta aquí, a ver. Increíble. No, es que yo lo encuentro increíble. A ver. Porque es tan reciente como cuando yo estaba en el colegio, cuando yo empecé a estudiar, lo que se sabía hasta el momento, teníamos menos especies que se habían descubierto de nuestra rama, entonces que estaban los neandertales y estábamos nosotros. Y esta idea como de la evolución un poco más como una escala aristotélica, entonces que una especie lleva a la otra y que el culmine de la escala aristotélica somos nosotros. Por lo tanto, como que los neandertales un poquito un estadio anterior. Entonces, por ejemplo, algunos fósiles Y como que los miramos en menos, así. Sí, claro, que eran medio imbéciles, que no Claro. sabían hablar, que no tenían comportamiento ritual, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, había un fósil muy famoso, el niño del lagar de Velo, que era más robusto. Entonces, algunas personas dijeron, bueno, este puede ser un híbrido entre humanos y neandertales. No, por supuesto que no.
Y hoy día todos los datos genéticos que están emergiendo es que no solamente nos cruzamos humanos neandertales, sino que habían 5, tal vez 6 especies de Homo viviendo en la Tierra al mismo tiempo. O sea, esa noción, si tú la empiezas a pensar, Es impresionante. creo que te vuela la cabeza, porque estamos tan acostumbrados a una historia en la cual Dios nos hizo a imagen y semejanza y somos nosotros separados del resto de los animales y somos nosotros una especie nomás y los otros son muy distintos y nosotros estábamos hechos y la noción de que tú decís 40 o 50 mil años atrás, que no es nada, que hayan habido 5 especies de Homo, o sea, Homo sapiens y Homo neanderthalensis y Homo florensiensis y los denisovanos, en el fondo gallos que eran no nosotros, pero tampoco tan distintos, y sabemos que hubieron hijos de por medio, tú dices, bueno, ahí puedes empezar a pensar cómo fueron, a ver si fueron todas producto de la coerción sexual o no, no sé. Claro, bueno, yo tengo, sí. No sé si tú te has hecho este examen con 23andMe. Yo tengo como 3% de neandertal, de genes. No, por supuesto. Claro. Sí, porque eres caucásico. Además, esta cuestión de que como siempre los dibujan los neandertales como con cabezas más anchas y... Es porque están adaptados al frío, porque vivieron mucho más tiempo en Europa que nosotros. Pero lo tendemos a suponer como brutos, como cuando yo era chico leía Mampato, entonces estaba Ogu, bueno, sí, Ogu era no sé qué, porque era una mezcla entre no sé qué, pero... Era como un cavernícola. Claro, pero a priori lo suponemos inferiores, y sucede que nosotros, tú dijiste, llevamos 200.000 años dando vuelta, y ellos estuvieron 600.000, 800.000 dando vuelta, o sea, les duró bastante la fiesta. Además que nosotros, les duró mucho la fiesta, y la fiesta les duró en Europa mucho tiempo, en una Europa que era muy fría, y nosotros llegamos de África, por eso es que estábamos mucho menos adaptados al frío que ellos. Todas las narices elongadas, la caja torácica de ella, era una adaptación al frío. Nosotros llegamos y tuvimos otras gracias, una capacidad de cooperación muy grande, y también ahora hay todo un tema emergente de cómo nosotros tuvimos capacidad de cooperar con otras especies, por ejemplo con los perros lobos en Europa. Entonces la alianza entre humanos y perros lobos hacía que en la caza teníamos un caloric yield, nosotros teníamos más calorías per cápita que ellos. Había una energía sobrante en nuestro ecosistema. Había una energía, claro, pero claro, por la capacidad de cooperación. Entonces, oye, sí. Es que ahí me tocaste una tecla sensible. Porque mira, yo no sé si leí mal, si entendí, es muy probable, o entendí mal, lo que es más probable. Pero a propósito de los hombres, de los hombres lobos, no, de los perros, de los lobos. Leyendo, entiendo que también es primatólogo Richard Wrangham, sí, es primatólogo chimpancé. Un libro que tiene él que se llama The Goodness Paradox, la paradoja de la bondad, supongo que se traduce, pero que tiene 30 temas que vale la pena conversar, pero hay uno que me quedó pegado porque jamás lo había reparado, que es el concepto de autodomesticación. Sí. Y que los lobos, o sea, uno siempre supuso que la domesticación es algo que los seres humanos le hacían a otra especie. Sí. Y entiendo que de alguna manera lo hacemos también, pero que existiese la autodomesticación, o sea, que los lobos descubrieron ellos que siendo menos agresivos podían estar más cerca de los humanos. Párame en el minuto que diga alguna burrada, y por tanto podían beneficiarse del exceso calórico, energético del que tú decías, y por tanto comían más, se reproducían más. Fue un trait, una característica seleccionada evolutivamente, y empezaron a avanzar por un camino en que la no violencia, por decirlo así, resultaba muy beneficiosa, y terminamos con un perro. Claro, a ver, ahí hay dos cosas que están combinadas en lo que tú estás diciendo. Ya. Uno, esto es una manera elegante de decir que acabo de decir una burrada, pero me la van a explicar.
No, para nada, no. Es una manera de decir que el tema es tan fascinante que yo lo hago siempre. Que uno quiere adelantarse. Pero, entonces, como tú conoces el tema, simplemente estoy diciendo como de la profe, a ver, separemos primero. La autodomesticación, el término se refiere cuando hay especies que literalmente se autodomestican, en el fondo que sin necesitar interacciones con otras especies entran en el proceso de domesticación. Por ejemplo, los bonobos. Los bonobos son considerados, lo que dice Brangham, es que sean autodomesticados, o sea que por procesos de selección entre ellos mismos, que podemos entrar a discutir después, que las coaliciones de las hembras, que en el fondo no les gusta la violencia, entonces ellas como que, voy a súper generalizar, es como si domesticaran a los machos porque son procesos de bajar la violencia. ¿Ya? Perfecto. Eso es la autodomesticación y tiene correlatos morfológicos, ¿ya? Que, por ejemplo, de los ojos grandes, de las frentes amplias, etcétera, etcétera. El tema de los ojos lobos, grandes como los niños. Como los niños, exacto, porque tú extiendes el proceso de inmadurez, ¿ya? Se llama pedomorphism, la pedomorphism, o también la neotenia, que es la extensión del periodo de neonato. Okay. Entonces, eso tiene correlatos morfológicos y tiene correlatos conductuales. Los correlatos conductuales son, tú piensas, ¿cuáles son las características de la inmadurez? La curiosidad, la capacidad de aprendizaje, el juego, una no violencia relativa. Y esas características en las especies que tienen extendidas su periodo de inmadurez se extienden de por vida. Nosotros, perfecto, a los 80 años tenemos capacidad de curiosidad, de aprender, de reírnos. Todo eso son características de la juventud que se extienden a lo largo de la vida en las especies que presentan este proceso. Eso es la autodomesticación. Perfecto. ¿Ya? Y luego está el tema de qué pasó entre los humanos y los lobos, que es lo que tú estabas diciendo, que es fascinante, que claro, siempre pensamos que nosotros como humanos, siempre pensamos que tenemos agencia y sabemos lo que estamos haciendo, entonces estamos planificando. Queremos domesticar a un lobo para que se transforme en un perro. Pero al fondo, cuando tú estudias el proceso, ves que hay un proceso mucho más de coevolución, de codomesticación. Nosotros hacemos algo, pero ellos también tienen un rol activo. Entonces, eso es súper interesante de verlo así. Porque no quiere decir que el lobo obviamente tenga un cerebro de 1,5 litros como tenemos nosotros, sino que ellos también eran agentes activos en el proceso. Y incluso hay gente como los etólogos húngaros que al meterse en el proceso de domesticación dicen, es bien interesante ver cómo la capacidad de los seres humanos de cooperación de nosotros se puede haber visto afectada por haberse codomesticado con los perros lobos. Porque en el fondo piénsalo, es fascinante. Nosotros somos súper raros en el sentido que nosotros cooperamos con humanos que no conocemos, que no somos parientes, ¿verdad? O sea, por eso tenemos sociedades tan grandes, tan complejas, porque cooperamos mucho más allá de nuestro grupo, de nuestra familia inmediata. O sea, por eso tenemos religiones y simbolismo y queremos donarle plata cuando hay un huracán al otro lado del mundo. O podemos hacer negocios con personas que hablan otro idioma. Tenemos una capacidad de cooperación que se acerca mucho más a lo de los insectos sociales que a los simios que viven en grupos chicos, ¿verdad? Pero entonces, si tú piensas cuáles son como los mecanismos psicológicos que te permite eso, entonces, ¿cómo voy a saber cooperar con un gallo que no crecí con ellos, no hablo el mismo idioma, en el fondo es un otro? Y sucede que cooperabas con un lobo. Entonces ya sabes para dónde voy. Claro. Entonces, notable. si tú puedes cooperar con otra especie, ¿Cómo eso ser como tan que te bruto requiere... de no poder cooperar con un colocolino, diría yo? O sea, sí. Claro, exactamente, claro. No quería entrar al tema del fútbol, pero claro, si usted puede cooperar con un mamífero, con un ser que es de otra especie, es una hipótesis, digamos, pero no es una hipótesis, o sea, pero hay una posibilidad que tu capacidad de cooperación con el otro también sea mayor.
Oye, pero podemos volver a los lobos porque tiene una segunda parte de mi pregunta. Dale. Y es que, de nuevo, si entendí bien, lo que es improbable, esto se traducía, este proceso de los lobos se traducía en que generación tras generación la predisposición a la violencia, a la agresión, mejor dicho, disminuía. Hay como un loop positivo, un feedback loop, que, entre paréntesis, lo he tenido esto muy presente en estos días porque mis hijos decidieron adoptar un perro. Nosotros tenemos ¿Qué perro tienen? Yo tengo un Westie, un West Highland. Son muy simpáticos. Que tiene una personalidad, una perso notable y tiene toda mi lealtad. Mucho más grande que su porte, sí. Sí, es notable. Problema de personalidad no tiene. Y mis hijos resolvieron adoptar una señorita que es una mezcla de pastor alemán con algo. Ya. Y chuta, yo veo el porte que va a llegar a ser un pastor alemán, y sobre todo si no sé qué es el algo que lo completa, claro. Un bastín, y me empiezo a preocupar por mi Chester, por supuesto. Chester se llama el Westie. Entonces, pero la reconstrucción de la historia de este perro, y aquí estoy hablando con una experta por la foto que vi, que quedé impresionado, es que le explica, nuestra audiencia no sabe qué es lo que es la foto. No sé, esa parte la estaba grabando. Ya la estaba grabando, y todo indica que el otro 50% es me tupí. ¿Cómo se llama? Pastor alemán. No, el pastor alemán con un Golden Retriever. Ya. Y el Golden Retriever es súper pacífico, qué sé yo, y la característica esencial, la diferencia es que, claro, el pastor alemán, las orejas paraditas, y el Golden Retriever no, y que esa es una de las señales, parte de los cambios fisiológicos, aparentemente vinculados, no sé, al equivalente a la testosterona en los perros, no tengo idea, que hace que tengan las orejas caídas, y todo indica que efectivamente la otra mitad de este perro es más calmado, digamos. Es un Golden Retriever, en cuyo caso sería la mezcla perfecta. Entiendo que ¿Y qué edad tiene? No, llegó aquí de 2 semanas. Y ahora tiene... ¿Llegó de 2 semanas? Wow, ya. ¿Y ahora qué edad tiene? 2 meses, ¿no? Y las orejas no se han parado, siguen caídas. Y no, bueno, eso es normal para esa edad, pero va a ser interesante ver qué va a pasar. Sí, pues. Claro. Mira, ahí a los que les interesa el tema les recomiendo buscar el experimento de Grey Foxes, de zorros grises de Vulpix en Rusia. A ver. ¿Ya? A ver, porque ¿de qué está hablando Darío aquí? Resulta que hay un paquete que se llama como el paquete de la domesticación, que ¿por qué llamamos paquete? Porque hay características morfológicas que están como, entre comillas, amarradas a características conductuales. Entonces, cuando tú seleccionas para bajar la agresión, se producen todo tipo de cambios que tienen correlatos morfológicos, como por ejemplo la bajada de las orejas. En el fondo se selecciona como este paquete de la domesticación. Entonces, el experimento de los zorros grises es un experimento clásico que se hizo en Rusia, donde se tomaron zorros que eran agresivos, zorros, por supuesto, no domesticados, y los zorros se ponían en jaulas y le ponían un código del 1 al 10 de cuán agresivos eran. Entonces, el experimento era muy simple. Tú tienes una población de zorros, ¿ya? Y tú eliges que se reproduzcan los que son menos agresivos. Uh-huh. Y entonces, y eso obviamente, piénsalo teóricamente, lo podrías hacer con cualquier animal. Tienes una población de 100 zorros, perros, humanos, gallinas, y mides con alguna métrica el nivel de agresión y solo se reproduce, por ejemplo, el 20% menos agresivo. Y en cada generación se repite lo mismo. Exactamente, y en cada generación se repite lo mismo. Lo notable fue que en solo 4 generaciones ya hubo un cambio importante,
Y a la generación número 8 ya tenías un bicho que era completamente distinto. Los invito a buscarlo en YouTube para que vean las imágenes, porque es notable. En 4 generaciones. Ya había un cambio y en 8 el cambio ya era muy evidente. ¿Y a qué me refiero con el cambio evidente? Primero que nada, un cambio conductual, o sea, de un zorro que se está lanzando con agresión a la jaula para tratar de atacar al humano, ves un zorro en la cual tú vas a reconocer todas las características de un perrito amoroso. Claro. En 4 generaciones. Y que está así moviendo la cola y sonriente y quiere que lo abracen. Es un zorrito regalón. Tercer paso de esta pregunta por capítulo que te estoy haciendo. De nuevo, si leí bien y entendí bien, con los seres humanos pasa algo parecido. En el sentido de que, por ejemplo, una persona que mientras la mamá estuvo embarazada con él o ella, si la mamá sufrió episodios de violencia traumática, producto del cóctel químico que ella experimentó, producto de ser víctima de violencia o qué sé yo, el hijo, la hija, nace y vive y en su vida va a manifestar una propensión a lo que Wrangham llama violencia reactiva mayor. Reaccionar mucho más rápido y a lo mejor con mucho más volumen a una agresión que el que no sufre esa violencia. Entonces, que cuando tú logras que la gente comience a vivir en ambientes menos violentos, tú estás engendrando paz, por decirlo en términos. ¿Eso es más o menos así? Sí, yo creo que sí, y creo que los mecanismos, a ver, el resumen es que creo que sí, pero los mecanismos por los cuales eso ocurre son multifactoriales. Uno de los mecanismos es el que tú mencionas de Wrangham, que en el fondo es un mecanismo ontogenético del ambiente del feto, en el cual las hormonas que recibe mientras el ambiente está la madre. Pero hay todo otro tipo de influencia que estamos recién empezando a entender, pero creo que lo vemos, a ver, ¿cómo te lo resumo? En ecología hay una manera de pensar que se llama socioecología. Entonces, de manera muy general, sabemos que las especies tienen plasticidad conductual. Entonces, si están en un ambiente que es más peligroso, donde hay más riesgo, claro, un ambiente que es más pobre, versus un ambiente que es menos pobre, las especies ajustan su conducta de acuerdo a todos estos cues, a estas señales, claro, de la distribución y el tipo de recursos de los ambientes, que son inconscientes, ya eso también es importante decirlo, no es que tú seas voy una a ser cucaracha, más violento, voy a ser, claro. Exacto, o un ratón o un ser humano y que mires y que veas una hoja Excel y que digas, por lo tanto, y hagas una proyección. No, entonces también hay muchas equivocaciones porque estas son heurísticas, ¿ya? Pero esto se da. Entonces, por lo general, los ambientes que son más inestables, donde hay más incertidumbre y son más riesgosos, tienden a seleccionar estrategias que las llamamos estrategias de corto plazo. Y cómo cambia el peso de la ecuación del riesgo y de la violencia tiene que ver también con el paquete de las estrategias de corto plazo. Las estrategias de riesgo, que hoy día tú las puedes decir, por ejemplo, que se pueden traducir en delincuencia. También estrategias del timing de la reproducción. Por ejemplo, los embarazos adolescentes versus los embarazos a los 30 años, creo que son mucho en función de los ecosistemas donde se encuentran las personas. Deja darle una vuelta más a la manilla de esto que me surgió leyendo a Wrangham. A Wrangham, sí. Que sí es verdad que el estar, como tú lo habías explicado recién, que el estar expuesto a ambientes de menos violencia hace que las personas que se desarrollen en ese ambiente estén menos predispuestas a la violencia reactiva, o sea, a reaccionar violentamente a agresiones y qué sé yo. Es un loop positivo que mientras más generaciones se reproduzca eso, la sociedad se hace menos violenta. Por eso que cuando nos contactamos te decía que me había quedado con la impresión que este libro que escribió Steven Pinker,
los mejores ángeles de nuestra naturaleza, y esta descripción que él hace de cómo la Sí. violencia ha ido reduciéndose. Claro, uno ve las noticias y todos los días se está muriendo alguien en alguna parte y hay una guerra o qué sé yo, y las noticias, la mitad del noticiario son delitos, pero la verdad es que cada vez menos gente muere violentamente, y a lo mejor Sí, este es un sí, producto, exacto. es un caso de autodomesticación en que los seres humanos, Sí, con claro. nuestras instituciones, con el Estado de Derecho, estamos produciendo una mejor versión de lo que es posible con todos estos andamios acumulados y lo que el último piso, que somos nosotros, significa. Y que por tanto instituciones como el Estado de Derecho, por repetir uno, tienen un valor gigantesco, insospechado, que le estamos dando a lo mejor, le estamos torciendo en medida decisiva la nariz a, a nuestra naturaleza. O sea, podemos ser una versión mejor de nosotros. Yo creo que sí podemos ser una versión mucho mejor que nosotros. Y lo estamos siendo, ¿sí? Pero ahí no sé si estoy leyendo de manera desmesuradamente optimista a Wrangham. Es posible, no lo sé, habría que hablarlo más en detalle. Yo no ocuparía el término le estamos doblando la nariz a nuestra naturaleza. Porque la naturaleza la que se está autodoblando la nariz. Es exacto. Y nuestra misma naturaleza es plástica. Entonces, por ejemplo, cuando tú mencionas, mira, piensa lo que dijiste del Estado de Derecho es muy importante porque hoy día, como tenemos una cantidad de información que es inédita en nuestra historia y nuestros cerebros están diseñados para captar el peligro, tenemos la percepción de que hay mucho peligro. Pero sabemos que obviamente vivir hoy, si tuvimos una audiencia de 1000 personas y dijeran, levanten la mano, si ustedes pudieran elegir haber nacido hoy día en cualquier estado, en cualquier país, aleatoriamente, versus haber nacido en 1900, en 1500 o en el año 1000, ¿en qué año usted quisiera haber nacido? Y sobre todo yo te digo, hazle esa pregunta a las mujeres. Y esa pregunta incluso, ser mujer, y no vale decir, bueno, si yo hubiera sido Cleopatra, no, haber nacido aleatoriamente en cualquier clase social, en cualquier país, incluso en Estados Unidos en 1950. Claro. Entonces, hay una probabilidad, que es la probabilidad de cualquier ser humano en una época particular de morir a manos de otro ser humano. Y esa probabilidad la hemos ido disminuyendo históricamente, a grandes rasgos. Y claro, la gracia de los bonobos es que esa probabilidad la han llevado a efectivamente cero, que es algo que nosotros todavía no hemos hecho. Ellos nos ganaron. Oye, no hemos empezado a hablar de los bonobos, Isabel Benque. No, claro. No es para hablar de los bonobos, es simplemente para... No, es que yo te quiero preguntar porque... Es para corroborar el tema que estamos hablando, que sociedades de animales son capaces de cambiar la probabilidad de que sus individuos tienen de morir por agresión en las manos de otros. Y al punto de llevarla a cero. Al punto de, por lo menos en bonobo, no sabemos si nosotros podemos hacerlo o no, en bonobo, pero sí hay un scope, digamos, hay un rango de cambio. Sí, es que eso es lo que yo encuentro notable, porque mira, la tele, y ahora que estamos todos viendo tanto Netflix, te dice algo. O sea, tú ves Netflix, tú ves, ponte tú, Vikingos, a la hija de un amigo. Me encanta. Claro, a la hija de un amigo mío. A la hija de un amigo mío le escuché un comentario notable un día. Estábamos hablando de ¿cómo se llama esta serie? De la agencia de publicidad de los 50 en Estados Unidos, Mad Men. Mad Men. Y antes habíamos hablado vikingos, y esta chica dijo, pero si Mad Men es vikingos con Estado de Derecho. Es fantástico. Y si tú ves Game of Thrones, Billions, House of Cards, Narcos,
es la misma historia. Te maté a uno, me tenéis que matar a dos, entonces yo te mato a cuatro. Es violencia reactiva que genera violencia reactiva, que genera violencia reactiva. Y de pronto, y coaliciones y psicología de coaliciones. Hoy día contigo contra él y mañana con él contra ti, y la traición y la nueva alianza. O sea, es un circuito permanente de alianza y traiciones y venganza que de repente lo estamos rompiendo, y por eso a mí me genera, y no me quiero pasar a la política, pero te confieso que siento que cuando sentimos que casi con libertad hablamos de pitearnos el Estado de Derecho, nos estamos jugando, sí, estoy de acuerdo, nos estamos jugando esa capita de civilización que nos permite funcionar no en base a patrones automáticos de venganza y violencia. Mira, hay otra manera de llegar a la misma conclusión, pero desde otra perspectiva, que no es solamente la última capita de civilización, que es parte de un proceso orgánico de cómo la naturaleza logra mayor cooperación en sistemas complejos, ¿ya? Ya, a ver. Que es cuando, si tú miras la evolución de la complejidad, ves que nosotros como especie, estábamos hablando al principio de cuánto llevamos nosotros como especie, llevamos 200.000 años siendo más o menos fisiológicamente los mismos. Ya, una generalización, ya hay cosas que han cambiado, y nuestra tolerancia a la lactosa, etcétera, etcétera, pero más o menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha cambiado fundamentalmente? Es la complejidad de nuestras sociedades. En cuanto que ahora, sobre todo después de la agricultura, tenemos sociedades muchísimo más grandes, en las cuales manejamos mucha más información, hemos hecho un ratchet de cultura, hemos aumentado la especialización. Si tú miras a la evolución de la complejidad desde cuando tú tienes un sistema más complejo, un sistema que está más especializado, tienes división de roles, los economistas hablan mucho de la división de roles, el intercambio, en el fondo es parte de la división de roles, ¿ya? Y también está interconectado. Nosotros hoy día somos un sistema más complejo como sociedad que antes, ¿ya? En general, cuando tú miras cómo se da la evolución de la complejidad en la naturaleza en los últimos 4 billones de años, tiene ciertos patrones comunes, que en el fondo emergen nuevos niveles de organización macro que como que subsumen, o sea, que contienen a los niveles anteriores. Por ejemplo, la célula eucariota era un nivel de organización más grande que la mitocondria. La mitocondria se convirtió en parte de la célula eucariota, le dio energía y entró a cooperar. Perfecto. Y en el fondo se crean entes de cooperación mayores, ¿ya? Tú puedes pensar de la misma manera en las sociedades humanas. Entonces, el Estado de Derecho, y yo creo que la democracia, ahora entramos a otro tema, pero es lo mismo, en el sentido de que la democracia y el Estado de Derecho son como si fuera la emergencia de un nuevo nivel de organización de la complejidad. Entonces creo que también por eso es que está todavía un poco frágil, porque es relativamente nuevo, pero es muy difícil volver atrás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Claro, fíjate que bueno escucharte eso, porque yo tiendo, pero visto siempre con la inmediatez con la que se juzgan los eventos políticos, que es a lo que yo básicamente me he dedicado, tiendo a ver la fragilidad, lo tenue, tiendo a verlo como la última capita. Es como esas fotos que hay de la Tierra en que se ve la atmósfera, y es una pequeña capita de Thin Blue Line. La capita de la vida, sí, exacto. De Thin Blue Line. Porque es tan evidente lo rápido que perdemos los buenos modales. O sea, uno ve hoy día Europa, ponte tú, partes de Europa, países que hace 20 años se estaban masacrando entre ellos. Y 10 años y 5 años antes estaban todos, eran vecinos, amigos, primos, jugaban a la pelota, y después se mataban y hoy día están de vuelta. O sea, es tan fácil perder los buenos, es tan fácil que aflore, vuelva a manifestarse esa otra capacidad que tenemos. Sí. Y causando un dolor gigantesco, que por eso tiendo a verlo así como algo muy tenue, pero lo que tú me dices me hace sentido, que en el cuadro grande, en the big picture, la cosa avanza en una dirección, a veces con pequeños retrocesos, pero
pero avanza. Claro, espérame, no quiero decir que sea, hay que tener cuidado eso, porque es como lo que le pasó a Fukuyama con el fin de la historia. Claro. No quiero poner bajo ningún concepto decir que avanza inexorablemente, ¿ah? Ni que estamos asegurados, ni que podemos relajarnos porque vamos para allá. No, sabemos que la complejidad se pierde, que las especies se extinguen, o sea, en la naturaleza shit happens. Entonces, no creo que tenemos el Edén comprado. No estamos condenados al éxito. No, para nada. De hecho, como que la regla es más bien que... La entropía. Sí, la entropía. Entonces... Sí. Oye, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí. Que nos podemos tomar 2 horas para contestarla, pero ¿cómo tú, con lo que sabes, has leído, has escuchado, qué sé yo, con lo que has tenido la suerte de aprender sobre cómo realmente somos, nuestra naturaleza, que incluye lo que yo llamo un sistema de alerta temprana que está permanentemente encendido, que nos hace medios paranoicos, asustadizos, estar siempre atentos al peligro, que interpretamos errores de otros como maldades, y peor, como conspiraciones. En Chile decimos me están cagando y son siempre los mismos, etcétera, etcétera. Esa cuestión que nos tiende a empujar hacia el estrés y hacia la patología y qué sé yo, ¿sirve entender que tenemos una tendencia como esa para de alguna manera hackear la vida propia y vivir más parejito, ser mejor ciudadano, mejor familiar, mejor amigo? Wow, tremenda pregunta. A ver, si entiendo lo que me estás preguntando, la primera parte de esa pregunta es que primero entender que tenemos este sistema de detección de peligro, ¿verdad? Imaginémonos que somos presas en la sabana en la noche oscura, y la noche oscura está llena de peligro, y no solamente son los tigres, saber-tooth cats, ni los leones, pero también los de la tribu vecina, e incluso algunas veces los de nuestra propia tribu. Pero me estabas preguntando acerca de la detección de peligro. Es una pregunta súper buena, porque por supuesto que nuestra paranoia, y tú dices, mira tu perro hoy día duerme mucho mejor que tú. Tu perro es más feliz. Tiempo y claro, descansa todo el tiempo que puede. Exacto. Pero está con oreja para ojo. Claro. Tiene su sistema de detección temprana. Hace como que duerme, pero yo veo que está moviendo las orejitas así. Sí. Pero está relajado, como dices tú. Y uno está preocupado por él y por 150 cosas más que no han pasado todavía. No, claro, porque tú dices, tienes los problemas del Darío del presente, pero sobre todo tú estás preocupado hoy día por los problemas del Darío del futuro, de los cuales algunos puede que ocurran, pero la gran mayoría estadísticamente no van a ocurrir. Y sin embargo, te pasas mucho de tu tiempo preocupado de los problemas del Darío del futuro. Eso es algo que es muy humano, porque somos seres que tenemos lenguaje y podemos viajar en el tiempo en nuestras cabezas. Entonces, esa es la gracia, pero es el double-edged sword. O sea, y el lado que corta del sable, si te entiendo bien, es que, y me recuerda naturalmente a Sapolsky, sí, claro, por el que te voy a tener que preguntar yo creo en otro programa, porque podríamos hablar 7 horas, pero el otro lado del sable es que todos estos andamios sobre los que se agregó la capita Sapiens no estaban preocupados del futuro, estaban 100% preocupados del presente y tenían todo un sistema de respuesta a eso que tenía sentido, pero nosotros usamos esos mismos procesos para preocuparnos por cuestiones que, como tú decís, no han pasado y la mayoría no van a pasar, pero que físicamente, fisiológicamente, sí, claro, nos están costando carísimo, y es cosa de ver lo que es el estrés de la gente, la depresión. Por eso mi pregunta era, y a lo mejor es impertinente porque es personal, pero ¿cómo el ver todo esto, saberlo, conocerlo, haberlo estudiado, te permite a ti, si de alguna manera hace que tú
sientas que tienes herramientas, el estar consciente por lo pronto de que somos así, de que tenemos esta tendencia a estar asustados, a estar preocupados y de que estamos pagando un precio por eso. Si eso a ti te hace, si tú crees que tú mentalmente, no sé cómo decirlo, ya me enredé, tienes la capacidad de vivir de una manera un poquito distinta, no menos atenta al futuro, no despreocupada del futuro, pero menos angustiada por el futuro. Mira, yo creo que la pregunta ahora es personal, entonces sí te puedo responder personalmente. Sí, mira, te voy a responder algo que es bien sincero. Creo que esto me ha ordenado a mí la cabeza un poco. Yo soy una persona que es bastante emotiva y yo francamente creo que sin este entrenamiento yo no sé a dónde hubiera ido a parar mi salud mental. Porque como siento mucho, creo que se me hubiera arrancado mucho más fácil. Entonces, no es que yo sea como me haya convertido en ningún sabio, ni mucho menos, simplemente de repente te voy a decir algo que suena raro, pero como que aprendí como que a creerle menos a mis emociones y más a mi y tener más respeto por la fisiología. Cuando caché lo de Sapolsky, en el fondo, dije, en el fondo mi fisiología me hace creer que soy una cebra que el león te está atacando ahora. Pero en el fondo estoy preocupada por el león del futuro. Eso, por favor explica eso, porque yo de verdad te digo que si le pudiera obligar al planeta a leer un libro, lo haría leer ese libro de Sapolsky que se llama sí, ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Que debe tener 15, 20, 30, no sé cuánto tiempo. Es una maravilla. ¿Y por qué no? Te podéis mandar un resumen de 2 minutos. Ya, resumamos. De 2 minutos. El título, en 1 minuto. Las cebras están en la sabana y Sapolsky hace que él es un primatólogo de campo y un neurocientífico. Y hace la siguiente observación. Las cebras por lo general tienen leones que nunca están tan lejos. Si las cebras saben que los leones las cazan, ¿por qué las cebras no están muertas de miedo todo el rato? Arrancando todo el rato. Arrancando. ¿Y por qué no tienen úlceras? En el fondo, ¿por qué no tienen úlceras nerviosas? Ya que imagínate, él se proyecta en una cebra y dice, yo soy un pobre equino que vivo rodeado de leones, que sé que cazan, entonces yo estaría con una úlcera nerviosa gigantesca porque sé que en cualquier minuto llega un león. Sin embargo, observo a la cebra y ahí están ellas tan tranquilitas pastando y no tienen úlceras. Y efectivamente cuando llegan los leones y las persiguen para cazarla, la cebra es capaz de asustarse, de arrancarse y tiene una respuesta muy apropiada, pero pasa el ataque y la cebra se vuelve a relajar muy rápido y sigue pastando. Esa es su observación. Las cebras no tienen úlcera. En cambio, yo como humano me produzco una úlcera porque estoy pensando en el león que no solamente me está cazando ahora, pero ¿qué pasa? Llega mañana, llega en media hora. ¿Y qué pasa si llega pasado mañana? Y el león que va a cazar a mi hijo, y el león que va a cazar a mi tataranieto. Entonces, nos estamos enfermando de las úlceras por los leones del futuro porque los creamos en nuestra cabeza todo el rato. Entonces, y es porque todo eso, volviendo a tu lenguaje de los andamios que se crearon para lidiar con un riesgo presente, sí. Nosotros lo estamos usando y sufriendo el estrés en el fondo, es la palabra. Sí. Que la cebra experimenta por unos minutos o segundos, sí. Nosotros lo estamos experimentando todo el rato. Sí, y no es para decir, ahora claro, mucha gente hace el salto y dice, entonces el mindfulness, y hay que vivir solamente en el presente, no pensar en el futuro. No, yo diría, por favor, no, o sea, creamos las civilizaciones que creamos justamente porque somos capaces de pensar en el futuro, o sea, no tendríamos agricultura si no pensáramos en el futuro. Tenemos la capacidad de planear interacciones anticipadas que nos permite plantar y saber cuándo vamos a cosechar y planear meetings, o sea, esto no tiene que ver con una demonización de la capacidad de pensar el futuro, al revés, lo que yo quisiera es que nuestro gobierno y instituciones de educación pudiéramos pensar más en el futuro y no tan a corto plazo. Me parece muy bien que podamos pensar en el futuro, ¿ya? Es
es simplemente reconocer la diferencia de los estados emocionales que provoca una cosa y la proyección de los peligros del futuro que nos hacen que en el fondo nos pongamos más tontos. Porque estar bajo estado de estrés crónico nos pone más tontos. No, literalmente, no, tú que conoces a Sapolsky sabes el detalle, pero, por ejemplo, la capacidad neuronal para producir nuevas neuronas, para mantener un aprendizaje de por vida se disminuye, nuestra capacidad creativa se disminuye. El estrés crónico es un problema no solamente fisiológico, sino también cognitivo. Entonces, hay un tema que es importante. Y reproductivo, y digestivo, sí, claro. y todos los IVO. ¿Tú conoces a David Foster Wallace? ¿Alguna vez escuchaste una metáfora que él usó del what is water, que es el agua? ¿Te suena o no? No, a ver, cuéntame. A propósito de lo útil, un poco en eso está inspirada esta pregunta, de si estar consciente de que estas cosas que te pasan son una manifestación de tu naturaleza, de la cebra que tenemos dentro, pero ya no somos cebra, ayuda a evitar el costo de estar siempre estresado. Él contaba la historia de unos pescaditos jóvenes que van nadando y se cruzan con un pescado viejo que viene diferente. Y al cruzarse se saludan y el viejo les pregunta: jóvenes, ¿cómo está el agua? Bien, le dicen, y siguen caminando. Y un pescador le pregunta a otro: oye, ¿qué es el agua? Porque como los pescados están acostumbrados, no tenían conciencia de que estaban permanentemente en el agua. Y él lo usa como una metáfora para tratar de descubrir, de observarse. En el fondo, supongo que eso es la meditación. Estoy enojado. ¿Y por qué estoy enojado? Estoy urgido. ¿Por qué estoy urgido? Y estoy todo el día enojado, urgido, apurado, como dices tú, por los leones del futuro. Y el solo darse cuenta, tomar conciencia de que uno está en ese estado, debiera ser el primer paso para decir, bueno, ¿para qué? Si en realidad lo más probable es que no me coman los leones. Y por último te diría, y aunque en verdad creas, porque por ejemplo hay algunas cosas que son probables, o sea, no sé. Claro, ser paranoico no quiere decir que uno no tenga enemigos de verdad. No, exactamente. Y por ejemplo, decir la destrucción de la naturaleza es un problema, sí, es un problema. Pero lo que necesitamos es ponernos más inteligentes, no menos inteligentes. Necesitamos ser más racionales y poder planificar mejor. Y si estamos bajo el estado de estrés crónico y de pánico, es probable que no nos pongamos más inteligentes. Entonces, por eso te digo que un cierto respeto a la fisiología ayuda, en el sentido que tú dices, ¿qué necesito para ponerme más inteligente? Necesito bajar los niveles de estrés crónico, entonces necesitas hacer ejercicio aeróbico, dormir mejor, todas estas cosas que son como calibraciones de la maquinaria, pero que te bajan los estados de estrés crónico, sirven para ponerse, entre comillas, más inteligente. Yo creo que eso es súper importante. Debe estar traducido, sin lugar a dudas, al español ese libro de Sapolsky. No sé si está. Sí. Oye, mira, no te he preguntado por la confianza, no te he preguntado por un millón de cosas. No hemos hablado los bonobos. Y me alegro de que no lo hayamos hecho. Claro, me alegro de no haberlo hecho porque tengo un pretexto para volver a llamarte. Muchas gracias, oye, lo pasamos súper bien, yo lo pasé muy bien. Yo también, y no me vas a creer, llevamos, no sé, 2 horas, 2 horas y media conversando. Te pasaste, Isabel. Ya, muchas gracias. Que te vaya súper bien, Darío. Chao. Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.